Hola, bienvenidas y bienvenidos al día 7. Yo soy Luz y este es el resumen de la Biblia. La lectura que hicimos este día en nuestro plan es Génesis de los capítulos 22 al 24. El capítulo 22 nos informa sobre otro de los puntos álgidos en la vida de Abraham. Dios le pide el sacrificio de su hijo Isaac en la región de Moría para ofrecérselo como holocausto en un monte muy específico. Abraham, ni tardo ni perezoso, acata la petición. Cabe señalar que este monte al que le pide el Señor que vaya es el lugar donde 1000 años después se construirá el templo de Jerusalén. Abraham, su hijo Isaac y unos criados emprenden el largo camino hacia dicho monte. El verso 7 nos deja ver cómo Isaac está familiarizado ya con los holocaustos, pues sabe que hay elementos que lo componen. Se hace evidente que es una práctica familiar para ellos. Abraham da un indicio grande de su fe en Dios en el verso 8 cuando le dice a su hijo que Dios se encargará de proveer el cordero que está faltando para el holocausto. La palabra usada en el hebreo es yireh, uno de los verbos adjetivos con los cuales se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones se le llama a Dios como Jehová Yireh. Dios se proveería a sí mismo un cordero para el holocausto. Al llegar al lugar, Abraham construye un altar, amarra a su hijo y lo pone sobre él. Toma el cuchillo y cuando está a cabo de llevar las órdenes es detenido. Dios ha aprobado a Abraham y el resultado de la prueba es que tiene un temor de Dios, es decir, reverencia. Dios sabe que Dios no le guardaría ni a su propio hijo. Muchísimos años en el futuro, Dios haría lo que Abraham estaba dispuesto a hacer: colocar a su hijo único en el sacrificio como el holocausto que Dios había de proveer. Esta historia tiene una intención educativa muy fuerte, ya que en la antigüedad existían dioses con D minúscula que pedían como sacrificio a los hijos primogénitos de las familias, y muchas familias que participaban de esas tradiciones y rituales tenían que desuscribir de la vida a sus propios hijos. Lo que Dios le pide a Abraham de entregar a su único hijo y sacrificarlo no es algo que no hayan hecho otros antes. La diferencia es aquí que Dios, este Dios con D mayúscula, impide que esto sucede, dándole a entender a Abraham que él es un Dios diferente a todos los demás. Después de este gran suceso, la narración va apuntando hacia el fin de la historia del patriarca Abraham. En el capítulo 23 se nos relata todo lo concerniente con la muerte de Sara. Nos deja saber el texto bíblico que Abraham es una persona con un buen testimonio y buen nombre entre sus vecinos y conocidos. El capítulo 24 nos cuenta una historia muy bien hilada del principio a fin. Te cuento, Abraham tiene la intención de que su hijo, del cual procederá una gran descendencia numerosa como las estrellas del cielo, necesita una esposa. Por lo tanto, Abraham manda traer a una mujer de su familia y de su parentela, con la cual, a pesar de no tener conexión, él confía en que es Dios quien va a proveer a una mujer para su hijo. Por lo tanto, le pide a su credo de confianza la tarea de ir por una mujer para que se case con su hijo. Los matrimonios arreglados han sido y siguen siendo algo común y familiar en el Oriente Próximo, así que es algo que se hace en la región. El criado de Abraham pone en manos de Dios todo lo que va a hacer. La oración que hace se cumple al pie de la letra. Conoce a una mujer a la que va a demostrarle provisión y bendición. El autor nos cuenta de cómo esta historia se dio a la perfección. Incluso la familia de Abraham conoce que el plan de Dios está en medio de la historia. En las culturas de Oriente Próximo, la opinión de las familias
es sumamente importante a la hora de que dos contraigan matrimonio. El matrimonio es allá una cuestión familiar, no como acá en Occidente, que es cosa de solo dos. Me llama mucho la atención cómo en el verso 57 y 58 la joven es considerada para tomar decisiones sobre su propia vida y su futuro. Ella decide ir a una tierra nueva, dejar su casa, su familia y todo lo que conoce para desposarse de un hombre desconocido. Aún ni llega al lugar cuando de repente el Génesis nos cuenta una historia de amor a primera vista. Estos dos se miran a lo lejos sin saber quiénes son ni el uno ni la otra. Se flechan y se desposan en matrimonio. El plan de Abraham ha salido a la perfección. Así termina el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por escuchar el resumen. Recuerda que todo lo que tienes que saber la encuentras en la caja de descripción de este video. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los resúmenes. Y no me queda ahora nada más que despedirme, no sin antes recordarte que no estudiamos para saber más, sino para conocerle mejor. Nos vemos en el siguiente. Bye.